Cada nervio, acuérdense que, bueno, cada neurona, acuérdense que fibra, que es una fibra nerviosa. Con varios axones. El axón. La fibra nerviosa es un axón. El nervio es que son varios axones. Fibra nerviosa es un axón, un solo axoncito. En cambio, nervio es el conjunto de axones. ¿Sí? Entonces, ¿alguien no se bañó porque esa mosca está ahí fastidiando? No, aquí en este salón hay demasiadas moscas. Bien. Entonces, hay dos cosas que afectan la velocidad de propagación de un impulso nervioso a través de una fibra nerviosa. Ya dijimos que primero es que tenga mielina. O sea, la que tenga mielina, y hay unas que no tienen mielina. ¿Cuál es más rápida? La que tiene mielina. La que tiene mielina es más rápida. Entonces, pero habrá nervios que sin mielina, sí, porque hay determinados momentos que se requiere que el impulso viaje más lento, porque es su función. Entonces vamos a ver que hay fibras que no tienen mielina, se llaman fibras amielínicas. Esas fibras amielínicas son así porque se necesita que el impulso viaje más lento por ahí. Y otra cosa que modifica la velocidad de propagación es el diámetro. Vemos aquí que hay fibras que son muy rápidas, de 15 a 120 milisegundos, metros por segundo, mientras que hay otras que son más lentas, 12 a 30 metros por... Mientras menos metros, es más lenta, ¿verdad? Es lo mismo que yo vaya un carro a 100, un carro a 60. ¿Quién va más rápido? El que va a 100. ¿No? O sea, que el que tenga más metros por segundo es el que es más rápido. Estas son las más lentas. 0.5 a 2 metros por segundo. Entonces, aquí hay diferentes tipos de fibras nerviosas, de axones, y dependiendo de esa acción, de ese axón, va a ser la función que tiene, y dependiendo de la función se requiere que sea rápida o que sea lenta. La información no se lo voy a preguntar, pero para que se den cuenta de que no todas las fibras nerviosas son iguales, sino que hay fibras nerviosas más gruesas, más finas, hay fibras nerviosas que conducen más rápido y hay fibras nerviosas que conducen más lento. Por lo menos estas de dolor son lentas, tardan en doler. Pero mover el brazo es muy rápido. Hablar de la sinapsis. Es la unión de la terminación del axón de una neurona con otra neurona, con un músculo o una glándula. Entonces, esta neurona en su parte terminal tiene que unirse con algo. Ese algo puede ser otra neurona, o sea que tengamos otra igual aquí. O puede ser un músculo, y por lo tanto el músculo hace la acción que la neurona diga, se contrae, eso se relaja. O una glándula, y la glándula secreta su secreción. Por ejemplo, el sudor, una neurona contacta la glándula sudorípara y la glándula sudorípara suda, bota el agua y nosotros sudamos. Entonces, una sinapsis es esa unión entre la neurona, la terminación del axón, con una neurona, con otra neurona, con un músculo o con una glándula. Bien. Entonces, aquí viene una neurona, ¿verdad? Porque sabemos que una neurona, aquí viene el axón, y esto verde que es Mielina. la mielina. Se llega y va a informar otra neurona, o sea que esta sería una sinapsis que es entre Neuronas. neurona y otra neurona, una sinapsis entre neuronas. Okay, si nos acercamos aquí, ¿qué está ocurriendo? Aquí viaja un estímulo eléctrico. ¿Quién hace ese estímulo eléctrico? El sodio y el potasio, ¿verdad? Pero cuando llega aquí hay un espacio y el estímulo eléctrico no puede seguir, porque no hay continuidad. Para que haya una luz, yo prenda la luz y la luz se prende al bombillo, no tiene que haber una falla de continuidad entre todo el cable, porque si hay una falla de continuidad la corriente no llega hasta el bombillo, ¿cierto? Entonces, como aquí hay un espacio, cuando viene la corriente aquí, la corriente se para. No hay forma de transmitir la corriente de una neurona a la otra. Ese voltaje no se puede transmitir de una neurona a la otra. O sea, en ese caso, la neurona hace el intercambio de señal, la hace a través de un químico. O sea, esa transmisión a través de un químico se llama transmisión química.
Cuando la neurona que está aquí abajo recibe ese estímulo químico, arranca de nuevo el potencial de acción y lo continúa. Pero es uno nuevo, o sea, ella crea su potencial de acción y lo continúa. No es el mismo que venía de esta neurona, porque esta neurona viene aquí y aquí se terminó porque hay un espacio. Ya no lo puede pasar a la siguiente neurona. Tiene que pasar una comunicación química, la otra neurona recibe la comunicación química y abre un nuevo potencial de acción y sigue el mensaje. Bien, este espacio entre dos neuronas se llama hendidura. Hendidura sináptica. Hendidura, ¿cuál es esa palabra? La hendidura, como hundir. La hendidura sináptica. ¿Qué es la hendidura sináptica? El espacio entre dos neuronas. El espacio entre las dos neuronas es la hendidura sináptica. Esa transmisión química no es como tal el mensaje, sino que es el mensaje, pero el mensaje eléctrico se transforma en química, la otra neurona lo recibe y vuelve a poner eléctrico. O sea, viene, esta manda el mensaje eléctrico, esta viene aquí el mensaje eléctrico, ahora llega aquí, lo transforma en químico, ella recibe químico y ¡prum!, arranca de nuevo el eléctrico. O sea, es como el químico simplemente con la conexión entre las dos neuronas, pero esta neurona va a traer el mensaje eléctrico y esta neurona arranca su mensaje eléctrico. Pero la comunicación entre los dos es química. Entonces, esa comunicación se llama sinapsis, el espacio se llama ¿cómo? Hendidura. Entonces, esta comunicación se llama sinapsis, ¿verdad? Este espacio se llama hendidura. Como esta neurona está antes de la hendidura, se llama sináptica. Porque está antes de la hendidura. Y esta neurona que está aquí está después de la hendidura, entonces esta es la que se llama Postsináptica. La hendidura es la sinapsis, como decir. O sea, esta es presináptica, esta es postsináptica. Es por eso que recibe ese nombre. Ya sabemos cuál es la presináptica, cuál es la postsináptica y cuál es la hendidura. En la hendidura, entonces, la transmisión es química. Bueno, esta flechita para que... Entonces, la hendidura sináptica es el espacio entre la célula presináptica, que también se llama emisora, y la postsináptica, que también se llama receptora. Esta hendidura se interrumpe la transmisión eléctrica y se cambia por una transmisión química. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Ya lo leen y ya lo entienden. Hay química y después se establece de nuevo la ley. Ok. Bien, esta transmisión química viene dada por una sustancia que se llama neurotransmisor. Transmisor. Ese neurotransmisor, ¿por qué se llama así? Primero se llama neuro, ¿por qué? Porque lo produce una neurona. Como la produce la neurona, es de origen nervioso o neuro. Bien. ¿Y por qué se llama transmisor? Porque es un transmisor químico. Va a transmitir de una neurona a otra. Entonces le quedó el cacochando humo a la persona que le inventó el nombre, entonces vamos a ponerle neurotransmisor. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química que suelta o que libera la neurona presináptica para comunicar el estímulo a la neurona postsináptica. Entonces, es la química. Entonces, venimos entonces, este axón termina en una dendrita, aquí viene otra neurona, aquí viene eléctrico, ¿verdad? Al llegar a la sinapsis que hay una química, después esta neurona recibe la química y se despierta y manda el eléctrico, sigue con el eléctrico. Si esta química es sustancia que esta neurona suelta, y esa sustancia química se llama neurotransmisor. Todo eso de la vida depende de esos bichos, de los neurotransmisores. Nuestra vida depende de que haya neurotransmisores. Podemos controlarlos, sí, podemos aumentarlos, podemos disminuirlos, podemos evitar que se liberen, podemos hacer que se liberen de más, ¿verdad? ¿Qué hace la persona cuando toma droga, cuando se echa unos pases? Hace que se aumente ciertos neurotransmisores y es cuando tiene esa euforia, ¿verdad? ¿Qué hace la persona cuando bebe alcohol? Hace que estos neurotransmisores bajen, entonces la persona se vuelve toda mongólica, ¿verdad? Porque le bajaron los neurotransmisores. ¿Qué hace la persona cuando se va de fiesta con una chava y se toman un Viagra? Ese Viagra altera neurotransmisores que hacen que el pirulín se funcione mejor. O sea, toda la vida funciona
toda la vida, ustedes cuando tomaron café en la mañana, alteraron sus O neurotransmisores. sea, todo es en base a los neurotransmisores. Toda la vida funciona por neurotransmisores. Ok. Si ustedes tomaron café esta mañana, ustedes alteraron sus neurotransmisores cuando tomaron café. Entonces, Ojalá tuviera café aquí. el perro lo muerde una serpiente. La serpiente tiene el veneno, altera neurotransmisores. Y el perro, entonces, tiene se le para el corazón, se le paran los pulmones, no respira, se le para el diafragma. ¿Por qué? Porque el veneno altera los neurotransmisores. Le echaron demasiado amitraz al perro, el perro lo traen para acá de emergencia, el perro convulsionando. ¿Qué pasó ahí? El amitraz altera los neurotransmisores. Entonces, todo lo que tenga que ver con neurotransmisores, a ustedes les interesa conocerlo porque va a ser su práctica clínica. Una vaca que esté caminando en círculo y se dé coñazo contra la pared, un caballo que esté mascando, ¿qué tiene? Tiene alterados los neurotransmisores. Lo que hay que saber es cuál neurotransmisor es el que está alterando para tratar de curarla. O sea, cuando está bobo es porque bajan los neurotransmisores y cuando está muy así es Sí, porque exacto. Las drogas, las que son excitables, o sea, como la cocaína que excita a la persona, hace que aumenta se hace más sensible, o sea, la neurona aumenta el disparo de neurotransmisores. Si no me equivoco, profe, creo que creo que si me pasó lo mismo con el profesor Jorge Rubio, él dijo que todo lo que tiene que ver con el que terminaba con ina. Bueno, porque el del Viagra es óxido nítrico. Algunas sí, pero... Sí, entonces ve la importancia de saber por qué hay neurotransmisores, por qué se investiga en neurotransmisores. Hay virus que afectan esto, moquillo, ¿verdad? Rabia, son virus que afectan los neurotransmisores y producen enfermedad. Bien. Entonces el neurotransmisor es una sustancia originada por neuronas cuyo efecto fisiológico es la comunicación entre neuronas. ¿Lo entienden y lo leen, verdad? Sí. Bien. Fíjense que esto es muy pequeño, muy pequeñísimo. Esto se mide en Armstrong. Armstrong es una medida demasiado muy pequeñita, ni siquiera un microscopio de lo que usa Chepina se puede ver. Porque el microscopio óptico yo creo que llega hasta una micra. Y esto es más bajo, más pequeño que las micras. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la neurona pre o post. Pre. Pre, ¿verdad? Va a soltar el neurotransmisor. ¿Dónde está este neurotransmisor? No lo tiene suelto. Él lo tiene guardadito en unas vesículas. Son unas vesículas. O sea, dentro de la membrana hay unas estructuras que son unas membranitas, como cuando hay burbujitas así dentro de la Coca-Cola, que usted ve las burbujitas así flotando. Esos son burbujitas que son vesículas. Esas vesículas, en esas vesículas la neurona guarda los neurotransmisores. Él los va sintetizando y los va guardando ahí hasta que se usen. Entonces, están guardadas aquí. Cuando la neurona viene el estímulo eléctrico, es lo que hace que estas vesículas sueltan el neurotransmisor hacia la hendidura. Repito, el neurotransmisor no está suelto en la citoplasma dentro de la neurona, está guardado Vesículas. dentro de vesículas. Que contienen neurotransmisores. Entonces, esas vesículas guardan, entonces esta neurona puede guardar varios tipos de neurotransmisores en la misma neurona. Generalmente es uno solo, pero hay neuronas que pueden guardar diferentes tipos. Generalmente es uno solo. Bien, entonces estos neurotransmisores, viene aquí la parte eléctrica, llegó aquí algo, esto se llama botón sináptico, es decir que el axón termina en Botón un sináptico. ¿Qué hace ese botón sináptico? Es donde están Las vesículas con los neurotransmisores. presinápticas que se llaman, ¿no? ¿Y qué hay dentro de la vesícula? Neurotransmisores. Entonces viene eléctrico por aquí, ¿y qué hace el botón? El botón interpreta, cuando llega el eléctrico aquí, el botón interpreta que tiene que soltar el neurotransmisor. Profe, ¿y qué son esas bolitas que están encima de las vesículas presinápticas? ¿Qué nos dicen? Esto, Ajá, eso. estos son las vesículas. Esas son más vesículas. Sí. Estos son vesículas. Pasa que tiene una razón de ser de que estén ahí, ya vamos a decir por qué están ahí. Entonces, estas vesículas sueltan el neurotransmisor va a la hendidura y se mueve hacia la postsináptica. Ahora bien, ese neurotransmisor, cuando llega a la vesícula postsináptica, tiene que tener la vesícula postsináptica una proteína que reciba al neurotransmisor. Si esa proteína no existe, el neurotransmisor puede haber mil neurotransmisores aquí que la siguiente neurona no va a responder. O sea que la única forma de que la siguiente neurona responda es que tenga una proteína aquí
que tenga la formita del neurotransmisor aquí, y el neurotransmisor se une ahí y este receptor le dice a la neurona, hey, arranca la parte eléctrica. O sea que hay una transducción del mensaje químico de neurotransmisor a receptor, que el receptor es una proteína que está en la membrana, y el receptor hace dentro de la neurona, manda la señal para que la neurona arranque la parte eléctrica. O sea, el neurotransmisor en realidad simplemente es el chisme. Hey. Y quien hace la acción en realidad es esta proteína de aquí. Esta proteína es la fundamental, porque esta es la que va a decir que la neurona siga con el mensaje. El neurotransmisor simplemente comunica esta con esta. Pero quien hace la acción es El receptor. el receptor. El receptor es el que hace la acción. ¿Qué pasa? Que un veneno me puede ocultar los receptores estos, o dañarlos. Y la neurona viene, hace el neurotransmisor, y el neurotransmisor, al no tener receptor, la siguiente neurona no hace la acción. O un veneno puede ser una sustancia que ocupe el receptor. Cuando venga el neurotransmisor no puede ocuparse porque los receptores están ocupados. Las drogas dañan los receptores. Sí. Daña. ¿Qué pasa? Que es lo que se llama ¿te has visto que los drogadictos tienen que cada vez drogarse más, meterse más? ¿Por qué? Porque estos receptores se van agotando y se van acabando. Simplemente un mecanismo de defensa de las neuronas. Cuando hay mucho receptor, mucho transmisor, es lo que hace es que va ocultando los receptores para que no haya tanto. O cuando le duele a uno la cabeza y tiene que tomarse cada vez más. Eso quiere decir que esos sensores, esos receptores se están ocultando. Entonces necesita más dosis. Los drogadictos les pasa eso. Al principio con poquito se van drogando, pero cada vez tienen que usar más. ¿Por qué? Porque estos receptores, que son los que hacen la acción de la droga, se van ocultando. Se hacen insensibles. Vamos viendo entonces cómo se funciona la cosa. No solamente es decir, si era neurotransmisor. El neurotransmisor primero está incluido en vesícula. Segundo, la vesícula es quien suelta el neurotransmisor a la hendidura. Tercero, el neurotransmisor no es el que hace la acción, sino que él tiene que irse a un receptor. La neurona postsináptica tiene que tener ese receptor y en suficientes cantidades para que el neurotransmisor estimule el receptor, y el receptor es el que hace la acción en la siguiente neurona. ¿Sí? Este receptor, ¿cómo hace la acción? Hace unos mensajeros químicos. Dentro de esta la proteína G, ¿verdad? Que ustedes le dijo a la profesora Maru seguramente. Sí. Que hay unos receptores que son metabotrópicos y otros que son... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el otro? Metabotrópico y el otro que usa los... También pueden leer esto, ¿verdad? Y entenderlo. El receptor, que es una proteína que está ubicada en la membrana plasmática, que se acopla al mensajero químico, que es el neurotransmisor. A manera tiene una llave y su cerradura. Eso quiere decir que solamente hay un receptor para ese neurotransmisor. Si meten otro neurotransmisor, no va a hacer caso al receptor. Forma una llave cerradura. Solamente hay un receptor para un solo tipo de neurotransmisor. Bien. ¿Cuáles son las propiedades de esta transmisión química? Ya dijimos, vesícula, neurotransmisor, receptor. Okay. Primero, siempre opera en la misma dirección. O sea, siempre es la presináptica, siempre va a ser presináptica, y la postsináptica siempre va a ser postsináptica. Y siempre la transmisión se va a hacer de la presináptica a la postsináptica. Siempre funciona en una sola dirección. El neurotransmisor siempre es el mismo. O sea, yo digo que yo puedo inclusive decir que esta sinapsis recibe el nombre del neurotransmisor. Por eso que hay sinapsis colinérgicas y hay sinapsis adrenérgicas. Eso quiere decir que esas sinapsis solamente tienen ese neurotransmisor. Hay sinapsis, eso no es totalmente absoluto, ¿no? Hay sinapsis en el cerebro, en comunicaciones más complejas. Son más complejas, exacto, gracias. Que requieren varios neurotransmisores. Pero generalmente en el resto del cuerpo las neuronas operan solamente con un solo transmisor. Entonces, por eso que hay colinérgicas que funcionan con acetilcolina como neurotransmisor, o adrenérgicas que funcionan con la noradrenalina como neurotransmisor. Siempre es el mismo, la neurona colinérgica siempre va a tener como neurotransmisores. Bien, lo otro es que si esta neurona, el receptor es excitatorio, cuando el neurotransmisor le llegue, la neurona se excita y pasa el impulso nervioso.
Pero hay neuronas que, más bien, cuando el receptor recibe el neurotransmisor, la neurona siguiente se bloquea. O sea, en este caso, la neurona siguiente, el receptor hace que la neurona siguiente se bloquea si le llega al receptor. Si le llega el neurotransmisor al receptor. O sea que si esa sinapsis es excitatoria, siempre va a ser excitatoria. Si esta sinapsis es inhibitoria, siempre va a ser inhibitoria. O sea, siempre trabajan con la misma información. O sea, quien hace la información es el receptor. Si el receptor dice que se va a inhibir, se inhibe. Al recibir el neurotransmisor, la neurona se inhibe. Si el receptor dice que si la neurona es excitatoria, entonces cuando recibe el neurotransmisor se excita. O sea que quien decide si la neurona se estimula o se inhibe es el receptor. ¿Cómo puedo bloquear yo un receptor? Ya dijimos, puedo buscar un fármaco que me los oculte, o un fármaco que me ocupe el receptor y el neurotransmisor no tiene dónde funcionar, simplemente lo ocupa, lo oculta. Pero yo puedo tener una sustancia que se parezca mucho al neurotransmisor y lo pongo aquí y el receptor hace la cuenta de que le llegó el neurotransmisor y se activa. Eso es un mecanismo de acción de muchos venenos que se parecen a los neurotransmisores. Cuando llegan aquí, el receptor, llegó un neurotransmisor y es el veneno que está haciendo las veces del neurotransmisor y se produce una reacción que produce el efecto del veneno. O si yo quiero, por ejemplo, el mal del zambito curarlo, el receptor que esté dañado lo tapo. Ajá, exactamente. Eso es lo mismo que hacen los barbitúricos. Los barbitúricos, la anestesia, que hace la anestesia o los fármacos contra la anestesia, bloquean los receptores que están estimulando la contracción. Para evitar que se vuelva acetilcolina. Exacto. Entonces evitar que se une a la acetilcolina o bloquearla o tapar el receptor. Entonces esos receptores, las neuronas se inhiben y la persona se duerme y la anestesia. O el animal. Ok. Bien, las sinapsis también se pueden clasificar dependiendo de la clasificación. Hasta ahora hemos hablado solo de la química, ¿verdad? Que es la que la vesícula tiene el neurotransmisor, aquí llega nervioso, aquí entra la vesícula, el neurotransmisor, la vesícula suelta el neurotransmisor. Esas sinapsis son químicas. Pero en sinapsis más complejas que estamos hablando, el receptor puede ser eléctrico, o sea, la sinapsis puede ser eléctrica. ¿Qué decir que es eléctrica? Que no hay hendidura, sino que la neurona contacta directamente a la otra neurona. Así. ¿Sí? Como la neurona está contactando directamente a la otra neurona, no hace falta la sinapsis química, sino que viene la electricidad aquí, se pasa por aquí y la neurona sigue pasando la electricidad. Es como si hubieran agarrado un empate y le pongo tape al empate y las neuronas están conectadas eléctricamente. ¿Qué pasa con el corazón? Algunas neuronas del corazón, algunas neuronas del cerebro son de tipo eléctrico. Y la sinapsis mixta es cuando puede tener una parte química y una parte Eléctrica. Estos son ya el sistema nervioso avanzado, que no, fíjense que aquí puede ser una sola neurona, o pueden ser dos neuronas presinápticas con una sola posináptica. Entonces, eso es, ya en el que quiera desprenderse, pues hay mucha información. ¿Y la eléctrica también tiene receptores? No son receptores, son como uniones proteicas, que son electrosensibles. Entonces la unión pasa por aquí, o sea, el sodio que estaba entrando por aquí sigue entrando por aquí, sigue entrando por aquí. Hay otra clasificación de la sinapsis que es según hasta dónde contacta la otra sinapsis. Si la presináptica contacta con la dendrita de la otra neurona, es axodendrítica. Si el axón contacta, el botón contacta la otra neurona en el soma, no en la dendrita, sino en el soma, es axosomática. Y si la neurona contacta en el axón, es axónica. Esos son los tipos de sinapsis que pueden haber en el sistema nervioso. Ok, entonces vamos a ver al siguiente paso. El siguiente paso es cómo ocurre la transmisión nerviosa química. Vamos a ir con la química, nosotros simplemente para que supieran que existen en una sinapsis. Entonces decíamos que el impulso nervioso llegaba al botón y el botón hacía que el neurotransmisor que estaba dentro de la vesícula saliera. ¿Sí? Ok, eso tiene un paso previo.
que es la entrada de calcio. Entonces, el impulso nervioso, al llegar al botón, el botón estimula unos canales que hacen que entre calcio. Y al entrar calcio es cuando la vesícula se mueve hacia la membrana de la hendidura y es cuando suelta el neurotransmisor. O sea que hace falta calcio. O sea, sin el calcio no, la vesícula no. Exactamente, esa Claro, conclusión es muy muscular. importante. Sin calcio, la vesícula no puede liberar el neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa si una persona no come calcio o tiene poco calcio? No puede contraer bien los No músculos. puede o tiene deficiencias de transmisión nerviosa. Entonces, la hipocalcemia, que es la baja del calcio, produce parálisis muscular. ¿Por qué? Porque tenemos poca calcio para hacer la transmisión nerviosa, que hay que mantener el tono muscular. Una vaca, lo primero que hace la vaca después de parir es empezar a producirse poco leche. ¿Y qué tiene la leche? Mucho calcio. Empieza a secuestrar todo el calcio de la sangre y la baja por la leche, y la vaca entonces tiene poco calcio, y al tener poco calcio los músculos no se pueden contraer porque no tienen el estímulo y la vaca se cae. Eso se llama hipocalcemia puerperal. Entonces es importante, ustedes han visto unas ranitas que hay en el Amazonas, que los indios agarran, son muy coloridas, y los indios agarran y le frotan la flecha encima del lomo, ¿verdad? Y con eso agarran y matan el monito, le llega la flecha con el veneno de la rana y queda paralizado. Ese veneno controla este canal de calcio. Entonces, al inhibir el canal de calcio, el mono queda paralizado, no puede mover los músculos, porque no puede haber transmisión nerviosa para que el mono tenga movimiento de los músculos. Muchos venenos de serpiente también tienen esa función de